Enero de 1969. Mientras el mundo miraba hacia la luna, en las remotas llanuras del Esequibo estallaba una rebelión armada. Indígenas y ganaderos se alzaron contra Guyana. Fue un movimiento independentista o un intento de anexar el territorio a Venezuela. En este video hablaremos un poco de un tema lamentable poco conocido por los venezolanos. La insurrección de Rupununi o rebelión de Rupununi fue un movimiento separatista en el sur de la Guayana Esequiba. Comenzó el 2 de enero de 1969 en el antiguo distrito de Rupununi, en la actual región de Alto Tacutu Alto Esequibo y fue contenido 3 días después por el ejército de Guyana. La insurrección pretendió crear un comité provisional del gobierno de Rupununi. Los rebeldes, en su mayoría habitantes amerindios del área, solicitaron ayuda de Venezuela invocando su nacionalidad venezolana, pero en los últimos días del gobierno presidido por Raúl Leoni, decidió abstenerse de apoyar el movimiento. Sin embargo, el gobierno guyanés del primer ministro Forbes Burnham acusó al gobierno venezolano de alentar con armas y dinero a los separatistas. Causas. Varios factores económicos, étnicos, políticos, jurídicos y estratégicos motivaron a los ganaderos a iniciar el conflicto. Durante la rebelión, Valerie Hart, presidente del Estado Libre Esequibo, citó que era un factor racial. Dijo a la prensa en Caracas, Venezuela, que los rebeldes estaban buscando independencia racial de lo que consideraba políticas despóticas del gobierno central de Guyana del primer ministro Forbes Burnham. Jimmy Hart, también en Caracas, explicó que la decisión de los rebeldes fue tomada después de que el gobierno de Guyana supuestamente negó a los ganaderos una solicitud de 25 años de arrendamiento de las tierras que ocupan y su temor a que los agricultores llegados de Jamaica y Barbados tomaran sus tierras. En una declaración clara en el curso de la rebelión, Valerie Hart instó al gobierno de Venezuela a hacer valer su legítimo reclamo, no solo sobre el distrito de Rupununi, sino a toda la región de la Guayana Esequiba. El 2 de enero de 1969 estalló la rebelión en el distrito de Rupununi, un territorio de unos 58.000 kilómetros cuadrados formado por grandes sabanas aisladas del resto de Guyana, donde los amerindios de las etnias Locono, Macushi y Wapisana fueron los principales protagonistas, básicamente hacendados y ganaderos descontentos con el gobierno de Guyana controlado por otros grupos étnicos. En la costa de Guyana viven asiáticos y negros, en el distrito de Rupununi, predominan los indígenas. En la mañana de ese día se tomaron prisioneros a los funcionarios del gobierno de Guyana en el distrito de Rupununi, se tomaron los medios de comunicación, como radios, y se bloquearon las comunicaciones con la capital Georgetown. Ante la superioridad de armas y tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana, los cabecillas del movimiento se vieron obligados a retirarse y buscaron refugio en Venezuela y Brasil. El 5 de enero de 1969 el gobierno de Venezuela a través de su canciller, Ignacio Iribarren Borges, rechazó públicamente la petición de la líder del movimiento separatista, Valerie Hart, de ayudar a los rebeldes a anexar el distrito de Rupununi a Venezuela. Ese mismo día el canciller de Guyana acusó a Venezuela ante la ONU de apoyar la rebelión e intentar reanexar el distrito de Rupununi. La Fuerza de Defensa de Guyana controló la situación al tercer día y atacó las poblaciones indígenas de Pirara y Onay, y otros focos de la rebelión amerindia. Se estima que hubo entre 70 y 100 muertos, en su mayoría de la etnia Macushi. Se incendiaron 53 viviendas indígenas y hubo denuncias de violaciones y torturas. 147 indígenas de las etnias Macushi y Wapisana fueron detenidos y condenados a penas de entre 1 y 3 años, 326 reportaron haber sido golpeados. Venezuela ubicó a 120 personas involucradas en la rebelión en 3 asentamientos en el sur del estado Bolívar, San Ignacio de Yuruaní en la Gran Sabana, La Churuata en Las Claritas y San Martín de Turumbán, municipios y Fontes. El gobierno de Brasil concentró tropas en la frontera entre Roraima y Guyana y respaldó implícitamente a Guyana, al anunciar su promoción de respeto a los tratados internacionales. Sin embargo, la verdad es que Brasil tiene interés sobre la Guayana Esequiba por su riqueza, siempre estará al lado de Guyana, tiene tratados de cooperación entre ambos, no es un secreto que Brasil forma a personal de las Fuerzas de Defensa de Guyana. Daremos una pequeña biografía de Valerie Hart. Valerie Hart nació en 1934, distrito de Rupununi, actualmente Alto Tacutu Alto Esequibo. Falleció 26 de febrero de 2021, Vero Beach, Florida, Estados Unidos. Fue una líder política indígena de la etnia Wapisana.
Militó en el Partido Amerindio de Guyana, opositor al gobierno de Forbes Burnham. Fue postulada a las elecciones generales de 1968, pero no resultó elegida. Fue exiliada por participar en la rebelión de Rupununi. Pese a sus circunstancias, se desconocen los detalles de su vida privada. Obtuvo su apellido de su esposo, el piloto aviador Harry Hart, con quien tuvo 5 hijos. Ambos participaron en las celebraciones de la independencia de Guyana en 1966 en los desfiles de aviones. Movimiento separatista, fue miembro del Partido Amerindio de Guyana junto a la familia de su esposo, y estuvo presente en la primera conferencia de jefes amerindios, a la que se le llamó Congreso de Kabakaburi, que presentaba un grupo de exigencias al primer ministro en representación de la comunidad de alrededor de 40.000 indígenas de la región. El movimiento defendía la integración de los indígenas en la sociedad guyanesa, cosa discordante con las políticas afrocentristas de Burnham. La sociedad indígena al sur del Esequibo se sentía amenazada por la posible repartición de sus parcelas agrarias entre los sectores que apoyaban al primer ministro, cosa que motivó a los habitantes del distrito de Rupununi a armarse en revuelta contra las autoridades. Según las declaraciones de Valerie Hart, las razones que llevaron a la población de la región de Rupununi a rebelarse contra el gobierno fueron el hecho de que los derechos constitucionales no habían sido respetados por la continua intimidación y represión contra ellos. Los campesinos se alzaron en la mañana del 2 de enero de 1969 contra las autoridades del distrito y tomaron edificios públicos, aeropuertos y rehenes. Valerie fue nombrada primera presidente del Estado Libre Esequibo, que solicitó inmediatamente la protección venezolana del gobierno de Raúl Leoni. Esa noche, la rebelión fue sofocada violentamente por la Fuerza de Defensa de Guyana, resultando en la destrucción de varias viviendas indígenas, alrededor de 100 muertos y la huida de muchos nativos a Brasil y Venezuela. Exilio. Esa misma noche, Valerie Hart huyó con su familia a Ciudad Bolívar, para luego ir a Caracas a solicitar ayuda militar al gobierno venezolano. Según ella, su objetivo era, en representación de los rebeldes, el de crear una región independiente de Guyana. Nosotros, los habitantes del Rupununi de la Guayana Esequiba y en consecuencia venezolanos por nacimiento, según el artículo 35 de la Constitución Nacional, hacemos un llamado al gobierno, al pueblo y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que nos ayuden e impidan que las hordas del primer ministro de Guyana nos masacren. Valerie Hart, Caracas, 1969. Por otra parte, la señora Valerie Hart tuvo encuentros privados con los ministros de Interior y Exterior venezolanos, Reinaldo Leandro Mora e Ignacio Iribarren Borges, respectivamente, en búsqueda de ayuda, así como también manifestó interés por pedir una entrevista con el presidente Raúl Leoni y con el candidato vencedor de las últimas elecciones y próximo presidente Rafael Caldera. De las entrevistas realizadas con los ministros venezolanos de Exterior e Interior, expresó que no le habían hecho ningún ofrecimiento, pues estos le manifestaron que eran cuestiones de política internacional muy delicadas. Minutos después, cuestionado por los periodistas al salir de su oficina, el ministro declaró que Venezuela no está considerando ayudar a los rebeldes de Guyana. El ministro del Interior, Reinaldo Leandro Mora, declaró que el movimiento no habría fracasado si Venezuela hubiera intervenido. En una rueda de prensa cercana, en el Antimano Lounge del Hotel El Conde, Valerie Hart declaró indignada: "Quiero que quede bien entendido que si el gobierno de Venezuela, por presión de Estados Unidos, no presta ninguna ayuda a la Rupununi gente, sería igual apoyar al gobierno de Burnham". Se exilió a sí misma al estado de Texas en Estados Unidos, donde más tarde se convirtió al cristianismo evangélico. Falleció en Vero Beach, Florida el 26 de febrero de 2021. La rebelión de Rupununi fue un grito de independencia y pedir la incorporación a Venezuela que ahogado en sangre, pero también una prueba de que el Esequibo es un territorio venezolano. Venezuela no reconocerá la dedicación de la Corte Internacional de Justicia, el único mecanismo que él acepta es los acuerdos de Ginebra pateado por la República Cooperativa de Guayana, que renuncia al diálogo y prefiere la confrontación directa. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, y no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sin más me despido, muchas gracias.